bienvenidos. Les invitamos a que siempre permanezcan en contacto con canales como este. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo número 15. Y le voy a invitar a que esté usted esta mañana muy atento a la palabra de Dios. Marcos, capítulo 16, versículo número 15. Leemos la palabra de Dios así como ella está escrita y dice de la manera siguiente: el que creyere y fuere bautizado, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de poder estar esta mañana en tu casa con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Nos disponemos para que seas tú quien puedas hablarnos a cada uno. Te agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Este versículo que acabamos de leer es conocido como el gran mandamiento, o otros le llaman la gran comisión, ¿verdad? O la gran orden. ¿Cuál es? Es que Dios nos dejó a usted y a mí una tarea que cumplir, que nosotros le llamamos una misión. Cuando a alguien le encomiendan una misión, ¿verdad? Que le piden que la cumpla al pie de la letra. Y a nosotros también nos encomendaron una misión, que nosotros le llamamos la gran misión, una comisión increíble. Y esta es, hermanos, de poder predicar la palabra de Dios. Si no cumpliéramos la palabra de Dios, o el mandato de Dios en predicar su palabra, quizás usted y yo no estuviéramos aquí, porque alguien una vez nos compartió la palabra de Dios, ¿no es cierto? Alguien una vez, quizás algunos de los que nos compartieron ya están muertos, otros quizás ni siquiera cristianos son, otros probablemente están acá. Lo interesante es que Dios utilizó a alguien para que usted y yo estuviéramos acá, y esa persona nos compartió un buen mensaje, una buena noticia, y es ahora la razón por la cual usted y yo hemos reconocido quién es nuestro Dios. Esa labor Dios nos invita a usted y a mí a que la multipliquemos, a que hagamos una reproducción de lo que sucedió con nosotros, y que ahora uno a uno vayamos ganando a otras personas para Cristo. Es una bendición tan grande. Ahora, en base a esto, déjeme decirle algo, que usted y yo somos llamados a predicar, pero la mejor forma de cómo podemos predicar usted y yo es con nuestra vida misma. Porque habrá tal vez alguno que me diga: mira, hermano, yo no soy muy fácil de palabras, a mí me cuesta expresarme. Y quizás salga alguien como Moisés diciendo que inclusive hasta es tartajo para hablar. Pero aunque no seamos muy hábiles para hablar, lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos una labor que desempeñar, y esta la podemos cumplir con nuestro vivo ejemplo, con nuestro día a día. No hay mejor predicación que la que damos con nuestra vida y nuestro testimonio. Mire qué interesante esto. Ahora, con él usted y yo podemos ganar personas para Cristo sin tan siquiera mencionar una palabra. ¿No lo cree usted? Hay muchas personas, bueno, de hecho el apóstol Pablo dice que en el Nuevo Testamento que usted y yo somos como cartas leídas, porque hay muchas personas que han puesto sus ojos en nosotros desde el momento en el que nos convertimos, y dicen: vamos a ver si ahora ya no toma, vamos a ver si ahora ya no chismea de su amigo, vamos a ver si ahora ya no dice mentiras, veremos si ahora es un mejor empleado. ¿Por qué? Porque han puesto sus ojos en nosotros. Ellos esperan en nosotros una reacción diferente. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos a Dios con nuestro diario vivir, estamos predicando a esas personas que hay un Dios que puede cambiar vidas, transformar intenciones y mover corazones. ¿No lo cree usted? ¿Verdad que sí? Es por eso, hermanos, que hay muchas personas que dicen: mire, para ser creyente como él, mejor no soy nada, dice. O hay otros que dicen: mire, es que él sí es un cristiano, no se metan con él, respétenlo, cállense. ¿Han visto ustedes personas que cuando están hablando palabras obscenas, contando chistes indebidos, y ven que se acerca un cristiano, algunos dicen: cállate, que ahí está el hermano, ya no digas nada? Aunque lo digan bromeando, pero esa es una señal de que están respetando.
porque saben que uno no comparte eso. Pero qué triste es cuando algunas personas se acercan y en vez de hacerse un poco huraños con ese tipo de reacciones, lo que hacen es que comparten eso y comienzan, ¿verdad? Y el amigo contó un chiste, pues aquí les va el otro, ¿verdad? Y aquí va otro y otro. Y en vez de separarse de esas ociosidades, se une a ellas. Es tremendo. Entonces, hermano, déjeme decirle que una de las mejores formas de predicar es que la gente diga de nosotros: mire, es que él antes era un bolo, ahora es alguien sobrio. ¡Qué bendición! Antes era un gritón, era un iracundo, ahora ya no. Antes era un borracho, ahora ya no. Antes era un mujerero o una hombrera, pero no de las de acá, ¿verdad? Sino que saben a qué me refiero, ¿verdad? Antes era una mujer o un hombre chismoso que le andaba gustando, poniendo en mal a todo mundo. Ahora esa lengua está bajo control de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Antes era un mentiroso, ahora ya no. Qué bueno. Ahora déjeme decirle algo, eso es una labor muy difícil, porque quizás en todo lo que estoy hablando más de alguno se sintió señalado, aunque no es esa mi intención directa, pero sí la de Dios. Quizás algunos de nosotros nos sentimos señalados y decimos: yo todavía digo mentiras. De vez en cuando se me sale mi chistecito y mis ojos se me desvían cuando pasa aquella mujer mal vestida. Lo cierto es, hermano, que esta es una labor muy difícil, pero no por ser difícil dejamos de tener la conciencia de que hay personas de que nos están observando y están viendo cómo reaccionamos. Por eso, hermano, esta labor de predicar y de testificar es una labor que debe de ser acompañada con alguien que tenga un poder sobrenatural, porque por nosotros mismos no podemos. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, decía él, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Él decía algo: lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque él sabía que todavía estaba ligado a un cuerpo corruptible que lo invitaba a pecar. Ahora, más adelante él hace alusión de algo y de un personaje, y es del que yo quiero que usted y yo hablemos en esta mañana: el Espíritu Santo. Y ese lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Usted conoce este versículo, es muy conocido. En el versículo número 8 dice la palabra de Dios, véalo conmigo por favor. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, aquí está haciendo alusión el ángel mensajero y les está dando un mensaje. Les dice: señores, ustedes por sí solos no pueden, pero va a venir alguien que los va a forrar de poder, los va a rellenar de poder, y ese es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, les dice Él, ustedes entonces verdaderamente me van a ser testigos en un lugar y en otro, donde quiera que estén. Eso significa algo, hermano, que aquella persona que da un testimonio del Dios vivo es aquella persona que está llena del Espíritu de Dios. Mire qué interesante. Y esto, hermano, ante el gran mandato de Dios de ir y de predicar el evangelio, nos debe de hacer entender que cada uno de nosotros necesitamos la llenura de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese sello fresco de su presencia. Lo necesitamos, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Ya vimos que somos débiles, vimos que somos incapaces con una naturaleza pecadora, pero con el Espíritu Santo somos pecadores, pero no nos deleitamos en el pecado, somos pecadores arrepentidos. Qué interesante. Necesitamos esa llenura del Espíritu de Dios. Ahora, entendamos una cosa: el Espíritu Santo viene con un propósito. Número uno, lo vimos en el versículo número 8, el Espíritu Santo viene a darnos poder para testificar. Poder para testificar. En la iglesia primitiva se puede marcar una diferencia, decía hace poco en otra predicación. Se puede marcar una diferencia entre
antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Cuando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo descendió como viento fuerte, y aquel fue un estruendo increíble. Aquellas lenguas de fuego se pusieron sobre sus cabezas, haciéndole entender a todo aquel que estaba viendo que el Espíritu de Dios estaba por sobre la razón humana, porque Él iba a actuar con un poder sobrenatural. Iba a transformar la mente de aquellos hombres. Y es por eso que ahora vemos a hombres, hermanos, que antes de recibir al Espíritu Santo eran hombres cobardes, que tenían miedo y quizás en algún momento de aflicción acudían a sus propias fuerzas. Y ahí vemos al apóstol Pedro sacando un machete, ¿verdad?, para cortar una oreja. Pero luego de haber recibido al Espíritu de Dios, vemos a un Pedro que no solamente era capaz de predicar, sino que era capaz también de dar su vida misma. Antes mirábamos a un Pedro que negaba al Señor por temor. Ahora miramos a un Pedro que fue crucificado cabeza abajo en nombre de su Señor. ¡Qué interesante! Podemos entonces ver que aquí se marcó un antes y un después. Ahora, cuán interesante es que en nosotros el Espíritu Santo también venga a revestirnos de ese poder que tanto necesitamos para predicar. Porque aunque quizás algunos estamos asistiendo a las iglesias y llenamos las mismas, carecemos en ocasiones de ese poder que nos va a dar la libertad para poder predicar, para poder compartir con autoridad su palabra. Y ya vimos que no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestras acciones, porque aquel que tiene el Espíritu de Dios, en él hay una libertad para obedecer sus santos mandamientos. Y es en esa obediencia en la cual él obtiene libertad, porque la libertad que el Espíritu ofrece no es un libertinaje, es una libertad sujeta a obediencia. Qué interesante, porque ahora ya no nos deleitamos en la carne, sino que nos deleitamos en su palabra y en su voluntad. Qué interesante, qué interesante. En el libro de Romanos, en el capítulo número 8, encontramos un pasaje. Y es que el apóstol Pablo escribe en el capítulo número 8, en el versículo número 11, de la manera siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Oiga, mire qué interesante la primera parte de este versículo, porque está hablando este versículo que el mismo Espíritu que estaba en Jesús y que lo levantó de los muertos es el mismo Espíritu que ahora está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que ahora está en nosotros, haciéndonos vivir. Así como revivió, como resucitó, mejor dicho, a Jesús luego de aquellos 3 días, así como lo levantó de la muerte, así también el Espíritu Santo viene ahora a darnos vida a usted y a mí. Amén. La Biblia dice de que Jesús tuvo todo su ministerio, su vida pública en el poder del Espíritu. Y en repetidas ocasiones se nos dice que Jesús fue guiado por el Espíritu, fue movido por el Espíritu, fue impulsado por el Espíritu. Y los fariseos se preguntaban: ¿con qué autoridad habla este? Óigame bien, con la autoridad del Espíritu de Dios. Y quizás en algún momento, si usted y yo somos llenos del Espíritu de Dios, alguien se va a preguntar: ¿y con qué autoridad habla ese pelón? Con la autoridad del Espíritu de Dios, con la autoridad de Dios. Y aquí el Espíritu Santo viene y nos da a cada uno de nosotros ese mismo Espíritu que estuvo en Jesús, es el que ahora mora en nosotros. Por eso es que Jesús dijo en una ocasión: señores, yo ya me voy a ir. Los apóstoles se deprimieron un poco y dijeron: ¿cómo es posible, Señor, si aquí la cosa se empieza a poner buena? Si aquí esto empieza, ¿verdad?, a levantar apogeo. Aquí el imperio romano ya empieza a ponernos atención. Aquí los fariseos ya se pusieron celosos, Señor. Y tú nos dices que ya te vas a ir. Señores, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar a otro consolador. Qué bendición, hermano. El Espíritu Santo está aquí con nosotros por el amor de Dios. Qué interesante. Y por eso Jesús les dice: señores, ¿saben una cosa? ¿Saben algo? Cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. ¿Y a qué iba? A enviarnos otro consolador.
Y ahora cosas mayores haré en vosotros, dijo el Señor. Ahora no se está refiriendo simplemente, aunque va incluido, pero no se está refiriendo simplemente a obras milagrosas y poner las manos y ver sanidad. No se está refiriendo simplemente a eso, sino, óigame bien, póngame atención, se está refiriendo al hecho de que usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, íbamos a tener la libertad de poder predicar la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra. Amén, amén, hermanos. En todos los rincones de la tierra, predicar la palabra de Dios. ¡Qué excelente! Porque alguien me podrá decir, hermano, mire, yo creo que cuando Jesús habló de eso se refirió a los milagros. Bueno, ok, está bien, a los milagros. A ver, ¿qué milagros ha hecho el hombre? No, ha sanado paralíticos. Eso hizo Jesús. ¿En qué lo superó? No, mire, levantó, yo conozco un hermano que allá oró y se levantó el enfermo y ya tenía 4 días. Sí, eso hizo Jesús también. ¿En qué lo superó? No, mire, hermano, yo conozco un hermano, un evangelista que caminó sobre las aguas. Eso hizo Jesús. Mire, yo conozco un predicador que le dijo a la lluvia detente y se detuvo. Eso hizo Jesús. ¿En qué lo superó? No se estaba refiriendo a eso. Jesús estaba hablando al avance del reino de Dios en la tierra. Amén. Y ahora ya no iba a ser él simplemente, sino que ahora se iba a multiplicar él mismo en 12 apóstoles, y estos 12 en 120, y estos 120 en usted y en mí, para que juntos predicáramos la palabra de Dios. Ahora, al mismo tiempo que estamos predicando aquí, ¿verdad?, vamos a estar predicando no sé en cuántos países del mundo al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estamos predicando aquí, hoy en el mes de septiembre, allá como por el 2000, no sé, van a estarlo viendo a través del internet, quien quiera verlo. Y el poder del Espíritu Santo está en la iglesia con la expansión de su palabra. Por eso Jesús dijo, cosas mayores haréis vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, según San Juan capítulo 14, vea conmigo por favor. San Juan capítulo 14, en el versículo número 16, véalo. Dice en el versículo 15, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Note usted que el Señor Jesús dijo otro. Significa uno de mi misma naturaleza, uno de la misma clase. Les daré otro consolador. Otro consolador. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Número 1, vimos a darnos poder. Número 2, viene a consolar. Diga conmigo, consolar. La palabra consolador es la palabra paracletos. Diga conmigo, paracletos. ¿Ve que ya estamos aprendiendo griego? Paracletos. Y esta palabra significa uno que viene en ayuda de otro. Es decir, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Amén. En su labor de consolar, viene a ayudarnos. Esta palabra se utilizaba en las cortes como un defensor, como un abogado defensor. Igual a lo que se menciona en la carta de primera de Juan capítulo 2. Hijitos, si alguno ha pecado, no se preocupe. Abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Él es justo. Amén. La misma labor que hizo Jesús o que está haciendo Jesús es la labor que viene a hacer el Espíritu Santo, a ayudarnos. Viene a ponerse a nuestro lado, a consolarnos, a consolarnos. Otro que viene, lo que Cristo fue para sus discípulos, es lo que ahora el Espíritu Santo viene a hacer para cada uno de nosotros. Una ayuda, un consolador, un intercesor, uno que socorre, uno que nos atiende. Las caricias del Espíritu Santo se pueden dejar sentir, hermano. La ayuda del Espíritu Santo, de Dios mismo por medio del Espíritu Santo, se pueden dejar sentir. Y en esos momentos de angustia, cuando quizás usted y yo dijimos nadie con nosotros, Él ha estado consolándonos. Cuando quizás pensamos que todo el mundo se había olvidado, Él no se ha olvidado y Él ha estado allí. Y lo hemos podido sentir. Y hemos podido sentir su mano, su consuelo. Pero lo interesante de esto, hermano, es que
el mismo Señor nos dice a nosotros por medio del libro de Romanos en el capítulo número 12, en el versículo número 15, de la manera siguiente. Y este es un mandato para usted y para mí. Y nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice el versículo número 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire qué interesante. ¿Por qué le mencioné este versículo? Porque déjeme decirle algo. Si bien es cierto que Jesús para sus discípulos fue un consolador, el Espíritu Santo para usted y para mí también es un consolador, un ayudador. Pero también es cierto algo, que a su iglesia el mandato le es dado también, para que usted y yo sirvamos de consuelo a las personas que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dice aquí en el libro de Romanos: señores, lloren con los que lloran, rían con los que ríen. ¿Qué significa esto? Que en un momento de angustia, en cuanto dependa de nosotros, una palmadita cae bien, un abrazo, unas palabras de ánimo caen bien. La indiferencia no es un resultado de la presencia del Espíritu Santo, todo lo contrario. Pero cuando usted y yo nos acercamos a alguien y lo abrazamos y le decimos: hijo, estoy contigo, ese es Dios hablando. Hermano, estoy para apoyarlo, voy a orar por usted. Tal vez no tengamos dinero para darle, tal vez no tengamos comida para darle porque la refri está vacía, tal vez no tengamos otra cosa, pero la compañía sola va a ser una gran diferencia y va a ser de una gran ayuda. No digamos si ya en nuestra refri hay 2 tortillas y nos quedamos con una nosotros, ¿verdad? Y le damos otra a él. Hay un poquito de frijoles, ¿verdad? Qué bendición. El Espíritu Santo nos llama a cada uno de nosotros. Óigame bien, viene a darnos poder para poder predicar, pero también viene a darnos consuelo para que ese consuelo lo demos a otro cuando más lo necesita. Hay personas que están padeciendo grandes necesidades, y no solamente económicas ni de salud. Vemos problemas emocionales, vemos problemas en depresión, vemos familias, hermano, atribuladas, vemos jóvenes realmente consumidos en su desgracia. ¿Y qué es lo que necesita esta sociedad, hermano? No necesita una iglesia que lo juzgue. Lo que necesita es una iglesia que la consuele, una iglesia que le diga: aquí estamos para ayudarte a salir de ese problema, aquí estamos para ayudarte a salir de esa vida de pecado. Solo que el mundo necesita. Está harto el mundo de juzgamiento, de actitudes de juzgar, de señalar, de marginar, de discriminar. Está harto de eso. Lo que este mundo necesita es lo que Jesús vino a hacer, a consolar. Qué interesante, qué interesante. Y usted y yo, hermano, estamos siendo invitados a eso. Estamos siendo invitados a poderlo hacer. Y mire, lo interesante de esto es que Jesús dijo en una parábola en el libro de Mateo capítulo 25, Él dijo: por cuanto a uno de estos pequeños se lo hacen, a mí me lo hacen. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Se nota, hermano, que en la iglesia necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestra indiferencia, ¿no lo cree? Porque quizás en ocasiones vemos a ese bolito en la calle y le restamos importancia. No nos damos cuenta que esa persona es alguien a quien Dios ama. Vemos a ese joven rebelde que anda allí y que quizás nos causa un poquito de temor, ¿verdad? Porque sabemos cómo está la situación, pero no nos damos cuenta de que esa persona es alguien a quien Dios también ama. Ama. Y es ahí donde la iglesia necesita ejercer su ministerio, haciendo eso, trayendo consuelo, ayuda. Cuando hacemos esto, es como que se lo hiciéramos al Señor mismo.
Quiere decir entonces, hermano, que nuestros miembros, vea por favor sus manos, vea sus manos. Algunos quizás por algún accidente han perdido una, no sé, han perdido algún dedo. Pero veamos, nuestros miembros no fueron hechos, hermano, estos miembros no fueron hechos para golpear. Estos miembros fueron hechos para acariciar. Amén. Esta boca, hermano, tóquese su boquita tan linda, ¿verdad? Algunas bocas, ¿verdad?, carentes de dientes, pero ahí están, hermano, ¿verdad? Ahí están. Algunos no se la tocan porque las cargan bien pintaditas, ¿verdad? Solo haga el mate, pues, ¿verdad? Estas bocas, hermano, no son con el objetivo. Dios no nos las dio para que ofendiéramos. Nos dio esta boquita para que bendijéramos a otro. Amén. No nos dio esta boca para calumniar a otro y hablar de lo mal que hace. Nos dio esta boca, hermano, para animar a otro a que camine por los buenos pasos. ¿Se da cuenta que en ocasiones los mismos miembros que Dios nos ha dado los ocupamos para cosas contrarias? ¿Cuánto la iglesia, y hablo mundialmente y generalmente, necesita pedirle perdón a Dios? Porque los grandes instrumentos que Dios le ha dado no los ha utilizado, y se ha aprovechado del poder de Dios con un sentimiento egoísta. Porque aunque pide y demanda el poder de Dios, lo hace para sí mismo, no dándose cuenta que este poder vino con el objetivo de impulsarnos a predicar, a testificar, a consolar y a animar. Jesús dijo: yo no vengo a ser servido, sino a servir. Wow. El maestro dándonos el ejemplo. El Espíritu Santo, hermano, según San Juan capítulo 14, en el versículo número 26, dice la palabra de Dios, y Jesús mismo hablando continúa diciendo: mas el Consolador, aquel del cual estamos hablando ahora, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, diga conmigo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta palabra, hermano, enseñar, el Espíritu Santo viene a enseñarnos, viene a nosotros como un maestro, como un maestro. Mire, a Jesús en diferentes ocasiones se le dio el título de Rabo, que en el tiempo de Jesús se conocía como Rabí, ¿verdad? Maestro. Cuando se le dio este título, hermano, es porque él enseñaba con autoridad de Dios. Él hablaba cosas sorprendentes para todas aquellas personas. Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a enseñarnos y a recordarnos. A eso viene el Espíritu de Dios. Y esa palabra es la palabra didasco. Didasco. Y significa enseñar, instruir. Es lo mismo que hacía Jesús. Dice que iba por todas las sinagogas enseñando y predicando. Enseñando y predicando. Si alguno tiene falta de entendimiento, pregúntele al Espíritu Santo. Él nos ayuda, hermano. Él nos ayuda. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, enseña. Y le escribe también a Tito y le dice: enseña, redarguye, reprende, enseña con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados con el poder del Espíritu Santo a enseñar. El Espíritu Santo viene para darnos poder a testificar. Viene también, hermano, para darnos consuelo, para poder consolar a otros. Pero viene también a enseñarnos. Y que nosotros con ese mismo poder podamos también transmitir esa enseñanza a otros. Viene a enseñarnos. Qué tremendo. En el libro de Romanos capítulo 2, acompáñeme por favor. Romanos capítulo 2. En el versículo número 21. Dice de la manera siguiente. Mire, aquí el apóstol Pablo nos enseña a usted y a mí cómo debemos enseñar, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Cómo debemos enseñar? Y dice de acá: tú pues que enseñas, porque mire, cualquiera quiere ser maestro, hermano.
Es que hablar es fácil, dijo alguien, ¿verdad? Y es bonito también, ¿verdad? Dice aquí el versículo 21, Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Mire qué interesante. Versículo 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen no se debe de robar y roban. Entonces la gente dice, no hombre, para ser creyente así, ¿qué están blasfemando? El nombre de Dios. La Biblia nos invita a usted y a mí a que enseñemos, pero como dijimos al principio, a que enseñemos también con el ejemplo, ¿sí? A que orientemos, a enseñar. Jesús enseñaba, pero los fariseos, como dicen aquí en nuestro pueblo, se rebuscaban para encontrar algo malo, y como no le encontraban nada malo a Jesús, entonces se lo inventaban. ¿Sí? Que pase lo mismo con nosotros, que si alguien va a hablar mal de nosotros, que se rebusque. ¿Me doy a entender, hermanos? Jesús dijo en una ocasión en el capítulo 5 de Mateo que éramos bienaventurados cuando nos vituperen por su causa y hablen contra nosotros mintiendo. ¿Sí? Hay muchos que se atribuyen esta bendición, pero lo que la gente dice de ellos no es mentira, es cierto, es un gran pícaro. Pero dice Jesús, son bienaventurados aquellos que no les encontraron nada y para acusarlos tuvieron que mentir. Wow. Ellos son los que enseñan a la sociedad una vida transformada, diferente. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. El Espíritu Santo nos invita y nos enseña, hermano, cómo vivir. Yo repito mucho este versículo porque me gusta mucho. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en una circunstancia o en otra, sé vivir, le decía a los filipenses en el capítulo 4. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, estoy enseñado. Pero él estaba enseñado y sabía vivir ¿por quién? Por el Espíritu Santo, quien le había enseñado. Él sabía que en tiempo de escasez no necesitaba robar para vivir. Él sabía que en tiempo de abundancia no necesitaba llenarse de orgullo haciendo de menos a los demás. Él sabía vivir, sabía vivir. Que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, hermano, que ya no necesitamos del alcohol para ser felices. Amén. No necesitamos de las drogas para salir de los problemas. No necesitamos defraudar a nadie para solucionar los líos. No necesitamos mentir para quedar bien. No necesitamos involucrarnos en las obras infructuosas de la carne, porque como su misma expresión dice, son infructuosas, no tienen provecho alguno. No necesitamos nada de eso para poder vivir. Nosotros vivimos en un ambiente y bajo una concepción totalmente diferente. El Espíritu Santo, hermano, nos hace ver las cosas y nos hace ver que hay algo mejor que el deleite de la carne y el deleite de las obras. Nos hace ver el Espíritu Santo que todos, óiganme bien, todos necesitamos de su presencia. Si queremos, hermano, compartir ese gran mensaje de salvación, debemos de hacernos una pregunta: ¿cuánto necesito de Dios en mi vida? Si queremos que ese esposo se convierta, preguntémonos: ¿cuánto estoy reflejando yo a Cristo en mí? ¿Cuánto estoy haciéndome valer de la autoridad del Espíritu Santo? No simplemente para atar y desatar, sino también para dar un buen ejemplo. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. No nos vaya a pasar, hermano, lo de los fariseos que decía Jesús: hagan lo que dicen, pero ignoren lo que hacen.
Hay una frase antigua, popular en nuestra ciudad, calichera, que dice que muchos lo que con las manos hacen, con los pies lo deshacen, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque como cartas leídas hay muchas personas que han puesto sus ojos sobre nosotros y necesitamos, por mandato de Dios, predicar ese evangelio a esas personas. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, o sobre los que ha venido el Espíritu Santo, ha venido con el resultado de transformar, para invitar a la iglesia a dar una proclamación fuerte y con autoridad. Esta mañana yo quiero invitarle a usted a que juntos tomemos conciencia de cuánto necesitamos a Dios en esta labor de predicar, y reflexionar sobre el hecho de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso, y que la holgura, la haraganería, el descuido, el desgano, la indiferencia no son agradables delante de Dios, porque Él ha dado un mandato: id y predicad, id y predicad. Quiero invitarle a que cierre sus ojos en esta mañana, y quiero invitar a alguien que pueda estar esta mañana en este lugar, que me diga: hermano, yo necesito la presencia del Espíritu Santo, yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. Ahora es un buen momento. Yo necesito el Espíritu Santo que me dé poder, que me dé consuelo, que me enseñe. Lo necesito, que me diga cómo vivir. Si hay alguien aquí que necesite la guianza del Espíritu Santo, ahora es un buen momento para decirle: Espíritu de Dios, toma el control de mi vida. Y si usted que nos ve a través del internet quiere tomar una decisión, me atrevo a decirle que puede ser la mejor decisión de su vida. ¿Cuál? Rendirse al Espíritu de Dios. Tome una decisión, no deje pasar el tiempo. El Espíritu Santo le está dando una oportunidad y le está invitando a acercarse a Él, a escuchar su voz. Hágalo ahora, ríndase a Él, dese cuenta cuánto necesita usted de Dios. Hágalo ahora con una oración. Él está escuchando y Él está allí con usted. No espere más tiempo. Y si usted está aquí conmigo en esta mañana, yo lo voy a invitar a que usted y yo oremos a Dios y le digamos a Dios cuánto necesitamos de Él. Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor, porque tú nos has hecho ver, Señor, cuánto necesitamos.